Bendiga, amados hermanos. Quiero compartir y continuar con la serie, hermano, Jesús es nuestro David, que Dios nos permita poder escudriñar muchas cosas de las cuales necesitamos aprender. Y en esta ocasión el tema que quiero tocar es acerca de las cuevas del alma. Y estuvimos pues aprendiendo un poco la semana pasada como introducción lo que es al tema, pero como subtema, para que pueda entender acerca de las cuevas del alma, es las inseguridades que esconden los hombres. Y cuando hablo de hombres también hablo de mujeres, ¿verdad? El texto clave es Salmos 34, versículo 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Podríamos decir, nos libró de todas nuestras inseguridades. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, bendito Dios, Señor, que estás ahí presto, Señor, para escuchar las oraciones de los afligidos y los quebrantados de corazón, Señor. Aquí estamos, Señor, para que tú prestes atención, Señor, a nuestro clamor y nuestra angustia, nuestra alma, Señor, porque no hay otro que puede salvar más que tú, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y descansamos en esa promesa de que Cristo, Señor, es nuestro Redentor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos enseñando entonces acerca de esa cueva de Adulán, hermanos, de que no solamente es pues ese lugar de transición como se viene enseñando, lo quise dar un enfoque como que Jesucristo realmente es nuestra cueva de Adulán, donde debemos refugiarnos todos los días. Y miramos en David, y vamos a estar observando en David esa figura mesiánica, esa figura de Cristo ungido, como que Dios lo destinó para salvación. Pero también tiene pues una interpretación para nuestras vidas, como para que nosotros pongamos nuestros ojos en David, pongamos nuestros ojos en Saúl, en los errores que hizo Saúl, en los errores que hizo David, para saber que también nosotros necesitamos tener por prioridad meternos a la cueva de Adulán, que es Cristo, para que nuestras inseguridades que tenemos adentro puedan ser tratadas. David fue ungido como rey de Israel, pero antes de sentarse en ese trono, Dios tenía que tratar con la vida de David. Así nosotros hemos sido salvados, hemos sido ungidos con su Espíritu, pero antes de poder sentarnos juntamente con Él necesitamos ser tratados. Necesitamos que esas inseguridades sepamos nosotros que el único que las pueda tratar es Cristo. No es que va a quitar las inseguridades, la cosa es que nosotros debemos de saber que el único que puede tratar todas esas inseguridades es el Señor y nadie más. Y entonces en David, hermanos, miramos esa personificación de que nosotros nos debemos de ver en él, de cómo correr hacia el Señor. La palabra cueva, estuvimos diciendo, estaba platicando con mi esposa y pues no había captado que esa palabra, esa raíz significa desnudez y la palabra Adulán significa refugio. Entonces prácticamente nosotros debemos de desnudarnos delante del Señor, que Él todo lo ve. Y en el 1 Samuel 21:10 vamos a leer, dice, entonces, no sé si hay un ruidito que se escucha. 1 Samuel 21:10 dice, entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat, pero los oficiales de Aquis no le agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra? Preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con sus danzas y canto? Saúl mató a miles y David a sus 10,000. David oyó estos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva se le escurriera por la barba.
Finalmente el rey Aquis le dijo a sus hombres: tienen que traerme a un loco, ya tenemos suficiente de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea un huésped en mi casa? Entonces, despuesito, en 1 Samuel 22:1, más adelante, unos versículos después, que este versículo debería de estar dentro del capítulo 21. Pero dice el capítulo 22:1, entonces David salió de Gat, después de lo que habíamos leído, salió de la presencia del rey y dice que escapó a la cueva de Adulam. Al tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él juntamente allí. Dice, entonces miramos que David, hermanos, era un hombre lleno de muchas inseguridades. David creció sin el afecto familiar. Nosotros lo miramos que cuando llega a ungirlo Samuel, manda a llamar a todos sus hermanos, pero él estaba cuidando a las ovejas. Podríamos decir nosotros, hacían reunión familiar y se olvidaban, hermano, del más pequeñito. Se olvidaban de llamarlo. Y sobró comida, ¿verdad? No sobró, dice. Allá de lo que comía, comía juntamente con las ovejas. Imagínese un niño, hermano, ver compartir a sus padres juntamente con sus hermanos y no poder gozar de ello. Estar alejado de un abrazo de papá, de un abrazo de mamá, y todavía menospreciado por sus propios hermanos. En David puedo ver cómo alguien lleno del Espíritu puede luchar con todas aquellas inseguridades siempre y cuando obedezca a Dios. Ahí podemos ver y aprender de David, que a pesar de que fue perseguido por Saúl, no le tomó ningún odio. Miramos en ese primer mensaje que dimos que en esa cueva de Adulam lo tenía a tiro de espada, decía el general, está para matarlo. Y hablamos, decíamos que Cristo así nos tuvo a nosotros, a un golpe de una lanza, y tuvo misericordia de nosotros. Entonces, ¿cómo buscar que Dios se agrade en nuestro corazón? Buscando de la misma manera las acciones que hacía David. Aquellas inseguridades de David, hermano, llevaron a David a confiar su corazón a un rey. Después de matar a Goliat, fue bien recibido en la familia real. Un hombre de pueblo, un hombre de granja, un hombre de cuidado de ovejas. Ahora sentado juntamente allí en la mesa del rey. Un joven que no había recibido ni el cariño de papá ni el cariño de mamá, ahora quien le está prestando seguridad a David es el mismísimo rey. Y está ahí en la mesa. Y no solamente es un rey, sino que es su suegro. Está en un lugar donde aquellas inseguridades ya habían pasado por alto. Pero cuando empezó la persecución de aquel que le debía de dar seguridad, porque Saúl estaba para dar seguridad al pueblo, a sus súbditos y mucho más a su yerno. Pero aquel en el cual confiaba David de poder estar seguro, ahora le toca huir de la casa del rey. Y en medio de esa huida hay muchas preguntas que una persona puede hacerse, hermanos. ¿Cómo alguien que lo recibió puede rechazarlo? ¿Y cómo luchar nuevamente con esa inseguridad del rechazo que tuvo David desde muy pequeño? David decía en sus salmos, hermano, ya siendo rey, en pecado me concibió mi madre. Miren, esas cosas salen de un corazón de inseguridad. Crecer sin saber, porque en algunos textos o escritos se habla como que era hijo de fornicación David. Y
¿Qué pasaría después de ahora ser perseguido por su suegro y dejar a su esposa allá? Una separación de hogar. ¿Qué pasaría con pensar en la mente de David, que después de haber matado a Goliat, pensar, ¿y qué me sirve ahora de esto, de haber matado a ese gigante? Moriré joven en manos del rey. ¿Qué harán mis enemigos conmigo? Mire que tuvo miedo de sus enemigos, y al ver estar enfrente de ellos, no dijo: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo y mi estandarte. Dijo que se echó saliva y empezó a que le escurriera por acá, por la barba. Y es que en medio del temor se hacen más grandes aquellas inseguridades. Dice Salmos 34, 4, que este es el texto que escribió al salir huyendo de ese texto que hemos leído de sus enemigos, cuando se hizo pasar por loco. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que a él miraron fueron alumbrados. Ahora, él no está en pleno, hermanos, plaza, a la luz de todo el mundo. Él está en oscuridad, en una cueva. Él está en la oscuridad de la aflicción, de la persecución, y dice: y los que a él miraron fueron alumbrados. Que a pesar de que aquellas tinieblas puedan rodear a una persona, él dice: los que miraron a Dios serán iluminados, y sus rostros no fueron avergonzados. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David se fue a esconder a la cueva de Adulán. Y he empezado con el final, porque realmente si vamos a escondernos en una cueva, que sea Cristo, que sea ese lugar nuestro refugio, que sea ese lugar nuestro escondedero. Si hay un lugar donde nosotros nos vamos a desnudar y sentirnos plenamente no juzgados, sino que nos va a llevar a confrontarnos el pecado, va a ser para sanar nuestras heridas. Va a ser ese lugar. Esta es la cueva donde realmente debemos de escondernos. Y voy a tocar algunas otras cuevas en las cuales no quiero que se esconda y huyamos de esos lugares donde solamente se esconden personas que están dañadas. David aprendió a refugiarse en Dios y a dirigir sus miedos al Altísimo. Un gran ejemplo, hermano, para poder nosotros seguir. Y a lo largo de la historia del Antiguo Testamento se nos habla que hubieron hombres que se escondieron en las cuevas. Hubieron hombres, hermanos, como Gedeón. Hubieron hombres como Elías, esos textos que vamos a tocar. Hubieron hombres como Sansón, que se escondió en la cueva. Ahora, es muy raro, hermanos, que nosotros tengamos cuevas. Hay algunos lugares que se puedan estar escondiendo en cuevas, algunos monjes. Pero hay unas cuevas modernas que tenemos nosotros y son construidas a veces hasta con aire acondicionado. De cuevas modernas, hermanos. Para el 2020, que estuvo la pandemia, estábamos encuevados, no salíamos de esos lugares. La pregunta es que a veces puedan esconderse personas en casas o personas en cuartos o en lugares de habitación, y puedan estar muchos ahí, pero adentro de ese cuarto o adentro de esa casa, en lo más interior de una alma, pueda estar escondida en una cueva. Pueda estar escondida. Y puedan decirle: mira, vamos a salir, vamos a ir de paseo, vamos al cine a distraernos. Y la persona diga: no, no quiero salir, no quiero ir. ¿A dónde nos vamos nosotros o qué lugares construimos nosotros para luchar contra aquellas ansiedades o inseguridades que muchas veces por traumas podemos tener desde pequeños? ¿A dónde nosotros podemos ir o qué lugares vamos nosotros a construir? ¿Dónde nos escondemos nosotros? En este punto
Quiero leer Jueces 6:1 para que puedan venir y miremos que hubo un hombre que luchó con la inseguridad o el miedo a perderlo todo materialmente. Y todo lo escondía en cuevas, hermano. Jueces 6:1. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites de los montes en las cuevas y en los lugares fortificados. Hermanos, ellos no vivían ahí, hicieron escondites para no luchar, sino para esconderse. Y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec, y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. No era el ejército de Amalec, eran saqueadores, eran ladrones de ese pueblo. Dice, acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza y se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros y dejaban a los israelitas sin comer. Gedeón significa guerrero, hermanos. Y este guerrero estaba lleno de tanta inseguridad que estaba traumado, hermano. Y guardaba todas las cosechas que podían y todo el grano que podía en cuevas. Todo lo que podía guardar lo llevaba allí, pero cada vez que se presentaba la ocasión para guardar, llegaban los enemigos del pueblo, los amalecitas, y llegaban a destruirla toda la cosecha. Siempre dentro del corazón del ser humano está el temor de qué voy a comer mañana. Está el temor de qué va a pasar si los bancos quiebran. Está en la inseguridad de decir que han habido muchos ejemplos aquí en Estados Unidos y para aquellos que están escuchando. Dios se manifiesta a través de las personas. El enemigo también se manifiesta a través de las personas. Si estamos hablando de seguridad e inseguridades, hay uno que recibe seguridad y hay otro que la quita. Entonces, aquí habemos, y puede ser que están escuchando personas que dan seguridad y personas que quitan esa seguridad. ¿De cuál de las dos somos nosotros? Y hay otras personas que han recibido esa seguridad, pero por traumas se vuelven inseguros. Uno de los testimonios que he escuchado aquí, que continuamente se da, es que las personas confían en las que están allá en Honduras, o en los países que están allá. Y de repente le envía a la mamá, le envía al papá, y cuando han pasado los años se van para allá y ven de que no tienen nada. Y cuando no tienen nada dicen, ¿para qué envié? ¿Para qué di mi vida a trabajar, a esfuerzo, y ahora no tengo nada? Es esa inseguridad que dice, bueno, voy a trabajar y lo voy a mejor guardar en mi colchón. ¿O para qué trabajo? Son esas inseguridades que pueden haber. Dice Jueces 6:13. Entonces Gedeón le respondió, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Por qué me ocurre esto, Señor? Y uno de los textos principales que hemos leído es por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia estaba pasando esto el pueblo de Israel. Y una de las cosas para poder salir de esas inseguridades es reconocer realmente el estado espiritual que nuestra alma pueda tener. Dijo el Señor en el versículo 14, y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Cuando el Señor le dice, ve con esta tu fuerza, le está diciendo, yo te he puesto un nombre, tu nombre es guerrero, el que humilla, el que desmenuza. Ve,
cree, cree. Y respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? Y aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, yo el Señor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que habla conmigo. En esta parte y en la otra que vamos a ver, cuando le dice: demuéstrame una señal de que eres tú el que habla conmigo. En esos lugares donde se esconden las personas, hermanos, en sus inseguridades, el único que puede entrar y puede salir es Cristo. Son abismos tan profundos que un hombre no puede ir. Usted quiere sacar a una persona de su inseguridad, le cuento que puede llegar a terminar inseguro. Porque el único que tiene la fortaleza para poder sacar a una persona de esa inseguridad en la cual puede estar es el Señor. Le puede poner una y mil excusas. No, aquí estoy bien. Vamos. No, yo estoy bien aquí. Hay personas que no vuelven a la iglesia y se esconden en su casa porque se sintieron inseguros con un pastor. ¿Y quién los saca de ahí? El único que puede llegar, hermanos, a poderlos sacar de ese lugar inseguro en el que están es el Señor. Con una palabra que usted le dé, escuche o lean, esa fe debe de activarse. Y le dijo Gedeón: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que habla conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: me quedaré hasta que vuelva. Y Gedeón entró y preparó un cabrito, pan y levadura de un efa de harina, y puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y lo llevó a él debajo de la encina y se los presentó. Y el ángel de Dios le dijo: toma la carne, el pan y la levadura y ponlos sobre la peña y derrama el caldo, y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Aquí el significado de todo esto, hermano, es presentarse agradable a Dios con una ofrenda, hermano, que es Cristo, con un corazón sincero, con mentalidad renovada y cambiada, y entonces aquella cueva se alumbrará. Dios alumbrará a los débiles, a los quebrantados de corazón los alumbrará, y saldrá en defensa de ellos de aquellas ideas o pensamientos que el enemigo pueda ponerle. Quítatelas. Es tu tiempo, es aquí y es ahora. Eso es lo que le decía el general David. Esas voces que se escuchan en las cuevas, que puede decirle a una persona: para esto naciste. Esclavo vas a quedar de la droga, del alcohol, y no vas a poder salir de ahí. Tu papá fue lo mismo que tú, tu abuelo fue lo mismo que tú, y no vas a salir adelante. Graduarte, ¿qué pensamiento tienes? Es eso. Todos han sido trabajadores y tú también vas a ser un labor. Son esos pensamientos que vuelven esclavo a una persona. Hay varias inseguridades en el ser humano. Voy a leerles algunas. Gedeón estaba luchando con la dificultad para tomar decisiones por miedo al fracaso y al abandono. Así hay personas que tienen esa inseguridad de decir, no, es que si me pongo a estudiar y fracaso, si emprendo un negocio y fracaso, y si me caso y me abandona. Y mire, también hay otras inseguridades en una persona, que es la falta de autoestima, el miedo al rechazo y a la crítica, esa inseguridad también a tener la necesidad de que la aprueben constantemente. Y esto es algo ahorita normal que nosotros miramos en este tiempo. Las personas suben, hermanos,
lo que hacen a diario porque necesitan que constantemente esa aprobación, porque son inseguros de sí mismos. Tenemos una generación insegura. Dice ahora más adelante, para que lo busquen conmigo, Jueces 15. Mire la inseguridad de Sansón, que también se escondió en una cueva. Jueces capítulo 15, versículo 1. Algo que es tremendo es el alma, porque es algo tan fascinante. Y personas que son inestables emocionalmente tienden a ser inseguras siempre. Es decir, que personas que son inestables emocionalmente no pueden dar seguridad ni para ellos ni para nadie, porque no han sabido manejar sus emociones. Sansón era un hombre que tenía que aprender a manejar sus emociones. Por eso les hablé al principio acerca de David. Tenía muchas inseguridades, pero de todas ellas las libró el Señor. Porque clamó a Él, porque rogó al Señor. Dice, este pobre clamó y Jehová le oyó. Clamó. Estos hombres, Sansón decidió ocultar esa inseguridad. Dice, más tarde, durante la cosecha del trigo, Sansón se fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer. Estaba muy enamorado, hermano. Es como los regalos que le da a su esposa. Y dijo, voy al cuarto de mi esposa para estar con ella, dice. Pero el padre de la mujer no la dejó entrar. Le explicó, en verdad creí que la odiabas, así que la entregué en matrimonio a tu padrino de bodas. Y el padrino que se presta a eso, hermano. Pero mira, su hermana menor es más hermosa todavía, cásate con ella en su lugar. Cuando uno lee aquí, hermano, aparte de que uno lee esta historia, también hay culturas que chocan. También hay crianzas que para ellos era normal divorciarse. Casarse era como comprar una silla y se cambiaba y estuvo. Pero Sansón venía de otra cultura. Aún en su rebeldía, él iba a buscar a su esposa, pero su padre ya la había dado a otro. Entonces, Sansón dijo, esta vez no podrán culparme de todo lo que les haré a ustedes, filisteos. Estaba muy enojado. Dice el versículo 4, entonces salió y atrapó 300 zorras, las ató, dice, las colas por parejas y las amarró. Y puso una antorcha en cada una de sus colas. Después, dice, encendió las antorchas y soltó las zorras para que corrieran por los campos del grano de los filisteos. Así les quemó todo el grano hasta reducirlo a cenizas, hasta las gavillas y el grano sin cortar. También los destruyó los viñedos y los olivares. ¿Quién hizo esto?, preguntaron los filisteos. Sansón, respondieron. ¿Por qué su suegro de Timnat entregó a su esposa en matrimonio al que fue padrino de su boda? Entonces los filisteos fueron a buscar a la mujer y a su padre y los quemaron vivos. Por esto que hicieron, juró Sansón, no descansaré hasta vengarme de ustedes. Y dice, luego atacó a los filisteos lleno de furia y mató a muchos de ellos. Después se fue a vivir, dice, ¿a dónde? A una cueva en la roca de Etam. No fue a su casa, hermano. Estaba lleno de furia, dice. Lleno de furia.
Estaba enojado. Él no fue a buscar al Señor a decirle, Señor, mira lo que hicieron, yo pongo en tus manos, Señor, a mis enemigos, guarda mi lengua de hacer el mal, Señor, como David decía. No, él buscó vengarse, él buscó hacer el daño. 7 veces hay que perdonar, no, 70 veces 7 me vengaré. No, eso de perdonar, no. Esa cueva es, cuando se va a buscar el significado, dice, es una roca de Etam, y es como una ave carroñera. Es una ave carroñera. Es para los israelitas, es una ave impura. Se fue a meter a la impureza, a esos pensamientos impuros. Él se fue a encuavar y estaba muy a gusto con esos pensamientos. No eran pensamientos de sanidad, no eran pensamientos de paz. Y cuando usted va a querer sacar a una persona de esas cuevas, hermano, de venganza, lo primerito que le va a decir es que yo fui la víctima. Y le va a decir, no, pero mira, perdonar, no, tú no sabes lo que me hicieron. Y lo va a tener allí 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero mira, la Biblia dice, no. Hay que ser, como dicen, manso, pero no menso, dice. Y al final, cuando usted se da cuenta, ha pasado 4 horas y sigue en el principio. No quiere salir esa persona de esa inseguridad que tiene en su corazón. Sansón fue un hombre que quemó todo lo que tenía por paso. Él no andaba buscando los que se la hicieron, él andaba buscando quién se la pagara. Un hombre emocionalmente inestable quema todo, hermano. No tiene fortaleza ni seguridad para morderse la lengua antes de decir las cosas. Toda nuestra seguridad debe depender de nuestro Señor. Y aunque somos, hermanos, seres almáticos y nos casamos nosotros, nos relacionamos con seres almáticos. En nuestro trabajo nos relacionamos con personas, hermanos, que no son cristianas o son creyentes o otras que están en el proceso. Y debemos de saber nosotros que en algún momento también puede venir algún tipo de traición que alimente algún tipo de inseguridad que nosotros tengamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a correr a la cueva de la impureza como corrió Sansón para esperar un tiempo de venganza? ¿O vamos a hacer como David a decirle, guarda, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Ese es el salmo que escribió huyendo de sus enemigos. Estamos como Sansón. Estás mal, nos dice. No, yo estoy bien. Pero por dentro se nos hierve la sangre que queremos que sea ya. ¿Cómo dicen que la venganza es un plato que se sirve en qué? En un plato frío, dicen. Eso es lo que estaba pensando Sansón. Y hay un síndrome que se llama, permítanme si no lo digo bien, hermanos, perdónenme, Hikikomori. Es un fenómeno de aislamiento extremo. Se recluyen en su propia casa o en lugar donde se sienta seguro la persona. Si se siente seguro en sus propias excusas, ahí se va a esconder. Si se siente seguro en su cueva de impureza, de venganza, ahí se va a esconder. Si se siente seguro, como se sentía Gedeón en su cueva, de ahorrar
y no malgastar, o mejor, no trabajo, en esa inseguridad se esconde. Pueden pasar, dicen, muchos años de no interactuar ni socialmente con una persona, aunque viva dentro de la misma casa. Y ahora las redes sociales y toda la tecnología alimentan más esas inseguridades. Hay personas que se sienten inseguras con otras personas solamente porque se sientan en el mismo asiento. Porque están tan acostumbrados a estar en su dispositivo que se sienten inseguras de estar con otra persona. Se sienten más seguras de estar con un dispositivo a solas. Y esto, hermanos, eso recae no solamente en lo social, sino tampoco en que si somos de un país o de un país de otro, o si somos un hombre o una mujer. Realmente la mujer le lleva muchas millas de ventaja a un hombre de poder saber cómo tratar las emociones. Un hombre es muy difícil que se abra a un hombre, hermano. Y la vez estaba escuchando a una persona que da terapia y dice que cuando un hombre se abre, la mujer debe de aprender a no burlarse de las emociones que siempre ha escondido, porque es el momento adecuado para hacer contacto. Pero una vez que se burlan de esas emociones que saca luz, porque es raro que un hombre saque luz, ahí se vuelve a esconder en la cueva el hombre. Esa es una forma que nosotros debemos de ver, hermano, y no reírnos, tanto porque la mujer es muy noble en contar sus emociones también. Y hay muchos hombres que son tan inseguros que no pueden soportar, hermano, las emociones de las mujeres y se ríen de las emociones de las mujeres. Saúl era un hombre, hermanos, que también inseguro. Cuando empezó a escuchar y a ver de que David era mejor que él no se gozaba en eso. Una persona segura de sí misma aplaude los logros de los demás. Sabe quién es la otra persona también y sabe quién es él. Quiero tocar este punto, hermanos, de Elías y la inseguridad que le provocó unas palabras acerca de su futuro. Nuestro futuro está escondido en Dios, hermanos. Él sabe lo que va a acontecer. Pero aunque sepa que y esto es la contradicción entre arminianos y calvinistas, aunque Dios sabe todo lo que va a acontecer, Dios no va a tomar las decisiones por nosotros. Nuestras propias decisiones dejan consecuencias. Y esas consecuencias pueden llevarnos por la obediencia a lugares de verdes pastos, o nuestras malas decisiones a consecuencias de desiertos y de cuevas a escondernos como Elías. Dice 1 Reyes 19:1. Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho. Es decir, que le estaba comunicando todas las cosas que Elías había hecho con sus profetas, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió mensajeros a Elías, diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Prácticamente le estaba diciendo: te va a ir igual como a los profetas que mataste. Vas a correr con la misma suerte. Te voy a hacer lo mismito que le hiciste a ellos. Y Elías, a escuchar aquellas palabras, porque no es que se volvieron realidad, es que le tuvo miedo a algo que se lo había dicho, algo que es contrario a la palabra de Dios. Y dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Bueno, hasta el ayudante dejó atrás. La ansiedad y el estrés que le provocaron aquellas palabras de Jezabel lo llevaron a esconderse en la cueva con depresión.
lo llevaron a tener esa inseguridad de huir. Hay personas que con tanta inseguridad que tienen se llenan de ansiedad y huyen de los problemas. Y la mejor manera de atacar esas inseguridades o esa ansiedad es sentarse y resolver los problemas. Porque se estaba llenando de ansiedad y de depresión sobre cosas que ni había puesto sus palabras en acción todavía. Dice Primera de Reyes 19:9. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y aquí vino a él la palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? En estos tiempos, hermanos, en los cuales estamos también viviendo, que se respira la inseguridad, las personas hasta han tomado la decisión de decir: mejor me voy. Antes de que me agarren, yo compro el boleto y me voy. Digo, si Dios tiene en control todo, va a acontecer lo que Él permita que acontezca. Sí. Pero el clima se ha llenado de inseguridad que ha absorbido los pensamientos de sus hijos. No estamos nosotros, nuestra seguridad no es la palabra de un gobernador, nuestra seguridad no es la palabra del presidente, nuestra seguridad le pertenece al Altísimo, aquel que está sentado en el trono. Ahí debería estar enfocada nuestra fe. Y sin fe, hermanos, no, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible de que se vayan de nosotros esas inseguridades. Porque aquel que confía en el Señor, hermanos, dice Salmos 34:8, gustad, dice prueban, dice David, vengan y prueban, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Porque él está experimentando esa sensación de seguridad a pesar de que Saúl lo está persiguiendo. David dice, dichoso el hombre que confía en él. A pesar de que esas palabras las haya dicho Jezabel, dice Santiago que Elías era un hombre semejante a nosotros. Cuando dice semejante a nosotros, es que estaba lleno de emociones, hermanos. Algunos enseñan de que no era de este mundo, pero era un hombre emocional, era un hombre como nosotros. Era un hombre que se enojaba muy fácilmente. Cuando Santiago habla acerca de que él era un hombre semejante a nosotros, a pasiones así similares, él dice que la oración de Elías, por la oración de Elías, el cielo se cerró. Pero habla acerca de nuestra confianza en Dios que debemos de tener como la tuvo Elías en su momento. Por aquellas palabras de inseguridad no se acordó de la confianza en Dios, hermano. ¿Qué va a pasar de nosotros si nos agarran? Si salimos, si no salimos, ¿cómo vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer ahora a trabajar? Pero los domingos y los viernes, ahí sí se acuerdan de Dios. Los demás días no. No se acordó Elías que había cerrado los cielos. No se había acordado que por su palabra se habían abierto, que había bajado fuego del cielo. Y ahora las palabras de una gobernadora estaban haciendo temblar el corazón de un guerrero de Dios. Dios utiliza y utilizó aquellos lugares para enseñarnos a nosotros hoy y para enseñarle a generaciones de cristianos lo que la desobediencia puede llegar a hacer en la vida de Elías, en la vida de Sansón, en la vida de Gedeón, y cómo también la obediencia puede llegar a generar en nosotros una seguridad en medio de un ambiente de seguridad tal y como pasó con David. Dios utiliza esas pruebas o esos lugares o esos miedos para sanarnos, para capacitarnos, para ayudarnos a entender que sus propósitos son mayores que los nuestros.
Nuestros ojos todavía no han visto lo que Dios tiene destinado para que nosotros veamos. Ya puede ser, no, hermano, yo miré un milagro, un muerto se levantó, resucitó. No, no, nuestros ojos no han visto lo que Dios tiene destinado para nosotros. Nuestros ojos, nuestros oídos no han oído todavía lo que Dios tiene destinado para que nosotros escuchemos de su gloria. Ay, hermano, escucho hablar en lenguas, en profecía, y no, no, eso no es nada. Todavía no hemos escuchado lo que Dios tiene para nosotros. Cosas mayores hay para nosotros, para aquellos que le aman. Estemos en una cueva nosotros y pensemos que eso es lo más genial para nosotros, en lo cual nos podemos sentir seguros. Hay cosas mayores afuera de la cueva, de esa cueva de venganza, de esa cueva de impiedad, de esa cueva en la cual Elías se sumergió. Hay cosas mayores, y la cual Dios habla y dice, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí planificando venganza? Dice, venganza. ¿Qué estamos haciendo ahí nosotros contando? Porque hay muchos hermanos que meten el dinero así en los colchones, hermano. Y entonces escuché hace poco que llamaron y le dijeron, hey, primo, les, ¿ves que me agarraron? Todo mi dinerito estaba en el colchón, dice. Y ya sus cosas se las habían sacado. Entonces, sus propósitos y sus planes son mejores que los nuestros. Podemos nosotros tratar de escondernos, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dice Salmos 34, 17. El Señor oye cuando claman a Él por ayuda. Él los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Usted se acerca a una persona con un corazón quebrantado, hermano. Es como que se acerca a una fiera herida y con sus cachorros ahí. Aún cuando usted lleva medicina, solamente el Señor y su palabra puede sanar al quebrantado de corazón. Dice, Él rescata a los de espíritu destrozado. Dice una versión TPT, hablando David y dándonos ese ejemplo de cómo es que si hay alguna cueva en la cual nosotros debemos de encerrarnos, con nuestras ansiedades, con nuestras inseguridades, con nuestra depresión, es Cristo. Dice David, Salmos 34:4, escucha mi testimonio, dice David. Yo lloré a Dios en mi angustia y me respondió. Él me libró de todos mis miedos. Debemos de llorar y de clamar, hermanos, en nuestra angustia. No quedarnos callados, oh, Señor. Oh, ayúdame, Señor. Tengo temor y terror de esto, de lo que pueda pasar. Pero decirle a Él de cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras angustias. Permaneceremos ahí, el Señor llamándonos, diciéndonos, Elías, ven fuera. Gedeón, guerrero valiente, desmenuzador de tus enemigos, sal. Nuestras cuevas o nuestras pruebas que hoy estemos nosotros pasando, hermanos, puedan convertirse en altares como se convirtió ese altar de Gedeón. Esa angustia que Gedeón tenía acerca de sus enemigos se convirtió en un altar para el Señor, para darle gloria y alabanza. Esa inseguridad que sentía Elías se convirtió en un altar para el Señor. Pero no es para que usted se olvide de sus angustias. Mire lo que le dijo el Señor a Elías, 1 Reyes 19:15. Entonces el Señor le dijo, regresa. Otras versiones dice, vuelve por el mismo camino que viniste. Señor, pero si yo venía huyendo, angustiado y afligido. No. El Señor ahora va con Elías. Y sepa bien de que, decía Elías, en cuya presencia estoy. Pero no se acordó cuando huyó. Ahora él tiene que ir y volver y saber que Dios está con él.
confrontar con aquellas inseguridades que tenía. Dice, regresa, vuelve por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Está diciendo, Señor, confronta tus miedos. Confróntalo. David supo que el Señor estaba allí. Dice el 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Dice, cercano está Jehová. Cercano está Jehová. ¿Podemos nosotros creer para poder salir de esas cuevas o esas inseguridades? ¿O solamente vamos a decir, oh, tal vez en otro día, pero de esta no se me va a pasar? Es que aquellos que guardan sus labios van a ver el bien. Aquellos que se apartan del mal van a ver el bien y van a buscar la paz y la van a seguir. Porque en la maldad no hay prosperidad, hermano. Quiero orar. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cuando tú soplaste, Señor, en la vida de Adán, ese poder de tu espíritu hizo un alma, Señor. Somos seres, Señor, que desde que hemos sido salvados, tú, Dios, Señor, deseas esa transformación, Señor, esa sanidad de nuestra alma. Ayúdanos, Padre, a poner nuestra mirada en el autor y consumador, Señor, de nuestra fe. Tú eres el único que puede alumbrar toda oscuridad, Señor, del alma, en la cual pueda estar un hombre o una mujer, Señor. Permite alumbrar, Señor, por medio de tu palabra, y sacar a todo hombre o toda mujer de la ansiedad, de la depresión o del estrés, Señor, que esté pasando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que pueda volver a confiar en ti, Señor. En tu palabra, tú eres el único que puede sanar y vendar a los quebrantados de corazón, Señor. En el nombre de Jesús, tu siervo David entendió esto y nos enseña, Señor, en el nombre de Jesús, a clamar. Nos enseña, Señor, a llorar, a exponer en ti nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Salva, Señor, sana a aquellos, en el nombre de Jesús, que estén pasando tiempos de inseguridades o de angustias. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias también.